Muy buenos días para todos. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo los ha tratado Dios hasta ahora? Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Algunos extrañados porque hacía un buen tiempo no venían, pero para honra y gloria de Dios aquí estamos. Y en esta ocasión vamos a trazar la palabra de Dios, no sin antes preguntar: ¿hay algún motivo especial de oración? Nuestro maravilloso y buen Señor, reiterar nuevamente la alegría que nos da el estar en esa posición delante de ti. Señor, en primer lugar, pedir perdón por nuestros pecados y rogar por los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo que tú nos limpies. Y ya limpio, Señor, nos permitas ver tu gloria. Bendito y gran Señor, tú sabes el motivo de oración que cada uno de nosotros hemos traído. Lo colocamos en tus manos. Pero en especial, Señor, queremos que haya un reavivamiento espiritual en cada uno de los congregados aquí presentes. Y también en aquellos que no han podido venir por algún motivo. Donde quiera que esté cada uno de ellos, Señor, tú les inquietes a través del Espíritu Santo. Y que no perdamos, Señor, esa buena costumbre de venir sábado tras sábado a la iglesia, a reunirnos, a adorarte en espíritu y en verdad. Señor, aquellas personas que han perdido un ser querido, tú les des valor, tú les des todo aquello que necesitamos, Señor, para que afrontemos estas situaciones de la mejor manera y cogidos de tu mano salgamos adelante y muy pronto, Señor, verte venir en gloria. Bendito y gran Señor, permite que nuestras finanzas crezcan. Pero para ello, Señor, danos sabiduría, paciencia, Señor, para esperar en ti y para que seamos buenos administradores de todos los recursos, de todos los bienes, pero también de todos los talentos que tú has colocado en nuestras manos. Señor, gracias porque nos oyes. Hazte presente en este lugar y enséñanos lecciones de vida para vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis hermanitos, reitero, alegría, felicidad de estar en este lugar para trazar la palabra de Dios, para honrar y glorificar su nombre. Vamos a abrir la palabra de Dios, abrir las Sagradas Escrituras. Nuevamente en el versículo que leímos como versículo de la lectura bíblica. El apóstol Pablo, hablando a los colosenses, en el capítulo 3, el versículo 12, nos dice de la siguiente manera: son elegidos de Dios, Él los ha consagrado
y les ha otorgado su amor. ¿Quiénes nos sentimos elegidos de Dios? Amén. Y nos ha dado un regalo. ¿Cuál? Ahí dice claramente, nos ha otorgado su amor. ¿Por qué digo regalo? ¿Acaso nosotros hicimos algo para merecernos su amor? Al contrario, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia cada uno de nosotros es un ¿qué? Es un regalo. Y alegrémonos porque usted y yo hemos sido elegidos para recibir ese regalo. El detalle es qué estamos haciendo con ese regalo. ¿De qué manera lo hemos abrazado? Y si estamos viviendo en el amor de Dios. Sigamos la lectura. Estamos en el versículo 12, ¿cierto? Sean pues profundamente compasivos, benignos, humildes, pacientes y comprensivos. Oigan, mis hermanos, ese regalo que nuestro Señor Jesucristo nos otorga tiene un objetivo, tiene unos blancos, tiene unas metas. Y cuando nosotros hemos sido elegidos para recibir ese regalo, ¿qué hemos de hacer? Reitero, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Después del punto, sean pues profundamente compasivos. Luego, benignos. Después de todo, después de benignos, humildes. Después de humildes, pacientes. Y por último, comprensivos. Hermanos, usted y yo hemos sido elegidos para recibir ese regalo. ¿Cómo lo estamos administrando? Porque ¿cuál es el objetivo que usted y yo tenemos como cristianos al venir a ese lugar? Alabar a Dios, honrar su nombre. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otro objetivo? Fortalecimiento de fe, hermano. Fortalecer la fe. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el último objetivo? ¿Cuál es el primordial objetivo? La salvación de nuestras almas. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que haya la salvación de nuestras almas, es menester que usted y yo seamos santos y perfectos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pues sean perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto. Ustedes pues sean santos como vuestro Padre Dios es santo. Y el apóstol declara, porque sin santidad nadie verá el Señor. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Que usted y yo hemos sido elegidos para recibir ese regalo y gracias a Dios ya lo hemos recibido. Ahora, ¿qué debemos estar haciendo con él? En primer lugar, siendo ¿qué? Compasivos.
Recordemos los pasos de nuestro Señor Jesucristo para predicar el Evangelio. Porque sintió que compasión por cada uno de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Hay alguno de ustedes que aún no practica la compasión? Ojo, sin santidad. Y estos son unas pequeñas cositas que nosotros debemos lograr. Cuando estemos allá. La santidad se logra es aquí, hermano. La perfección se logra es aquí. Nuestro cuerpo sí va a ser transformado. Y nuestra mente tal vez también. Pero esa perfección, esa santidad se logra aquí, en el vivir cada día. Compasivos, ¿qué más? Acá no hay iglesia. Benignos. ¿Saben que cuando elegimos el himno, yo no elegí ese himno? Y cuando estaba oyendo el himno, dije, el himno perfecto. Imitemos a Jesús. Imitar a Jesús debe ser ¿qué? Mi afán. Y por ahí nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones les dijo a los discípulos, ustedes no estén ¿qué? Afanados por nada, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero, ¿cómo lograr la paciencia? ¿Cómo lograr la mansedumbre? Ahora sí, vamos al centro del asunto, vamos al libro del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 7. Yo no sé qué títulos hay ahí en sus versiones. Administradores fieles. Formulamos una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo alcanzar la paciencia? ¿Cómo alcanzar la mansedumbre? ¿Cómo alcanzar la comprensión? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el objetivo de nosotros, mientras estamos en este mundo, es alcanzar la santidad. Pero para alcanzar la santidad, como dijo la hermanita, vamos paso a paso. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el primer paso que debemos dar para alcanzar esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Vamos al versículo 7. Mire lo que dice. Esta versión dice: se aproxima el fin de todas las cosas. Sean por tanto juiciosos y sobrios para que puedan dedicarse a la oración. Impresionante. Lo primero, hermanos, que usted y yo debemos hacer para alcanzar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor, es dedicarnos ¿a qué? A la oración. Entonces escarbemos por allá en lo más profundo de nosotros, ¿qué tanto estoy orando? ¿Por qué no soy comprensivo? ¿Por qué no soy compasivo? ¿Por qué no soy humilde? ¿Por qué no soy benigno? ¿Por qué no soy misericordioso? ¿Qué me falta? ¿Por qué no soy paciente? Mire,
el apóstol Pedro nos recomienda, en el versículo 10, dice, se aproxima el final de todas las cosas. ¿Estamos seguros de que nuestro Señor Jesucristo muy pronto va a venir? Amén. El día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Solo mi Padre que está en los cielos. Pero velad y orad. ¿Para qué? Muy bien. Velad y orad. Entonces, el versículo 7, el apóstol Pedro nos dice, por tanto sean juiciosos y sobrios para que puedan dedicarse a la oración. Ay, mi hermano, ¿por qué destaco estas dos palabras del apóstol Pedro? Juiciosos y ¿qué más? Sobrios. Es decir, buenos administradores. Porque si no hay buena mentalidad para pensar, ojo mi hermano, entonces, ¿cuáles son los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos? Tiempo, talentos, ¿y qué más? Y recursos, dinero. ¿Cómo lo estamos administrando? Por eso el apóstol Pablo nos recomienda, sean ¿qué? Juiciosos y sobrios. ¿Qué es lo contrario a sobriedad? Embriaguez. ¿Sí me entiende? Oiga, ojo porque a veces nosotros no entendemos bien. Cuando ahí dice borrachos, no se refiere al que se toma un poco de cerveza, no. Se refiere al que tiene la mente ¿qué? Embotada por otra clase de pensamientos que no nos dejan ser juiciosos, ser buenos pensantes, ser buenos administradores. Por eso resalto esas dos palabras, juicio y sobriedad. ¿Y eso nos lleva a qué? ¿A qué nos lleva el juicio y la sobriedad? A orar de tal manera que nuestras oraciones sean oídas. Mi hermano, de pronto la oración tuya, mi oración, no está pasando del techo de la casa. Porque no hay esas dos cositas. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, dice el versículo 8, ante todo, ámense entrañablemente unos a otros, pues el amor alcanza el perdón de los pecados, por muchos que sean. Oiga, esto es impresionante. Me gusta esta versión como lo dice. Y yo quiero destacar esta iglesia porque aquí no hay rencores de ninguna índole. Por allá de pronto en la iglesia de donde yo vengo sí de pronto hay esas situaciones, pero aquí no. Aquí no. Porque aquí dice que ámense ¿cómo? Entrañablemente los unos a los otros. Y perdónense. Eso de perdonar. Oiga, yo no sé aquí. Gracias a Dios existe la Santa Cena, ¿no? Es verdad. Y cada 3 meses Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él y con los hombres. Porque si alguno tiene queja, ¿sí? Lo leímos en Colosenses, ¿vamos a qué? Vamos a perdonarnos entrañablemente. Y entonces cuando llega la hora del lavamiento de los pies y de participar de la cena del Señor, llamamos al hermano, hermano, qué pena, es que yo necesito que usted me perdone porque amémonos como entrañablemente. ¿Y qué? Perdonémonos.
Porque cuando usted y yo nos perdonamos, ¿qué pasa ahí? Impresionante. Cuando usted y yo nos amamos tanto que pedimos perdón el uno por el otro, o el uno con el otro, entonces el amor alcanza el perdón de los pecados, por muchos que sean. Impresionante esto. Hermanos, nunca olvidemos esto. Nunca olvidemos esto. Así no aprendamos más hoy. Vamos a perdonarnos. Porque el amor de Cristo, el amor de los unos hacia los otros, expresado, sobre todo cuando se pide perdón, cubrirá multitud de ¿qué? Analicémoslo bien. Analicémoslo. Bueno, dice el versículo 9: practiquen de buen grado la hospitalidad mutua. ¿Cómo dice este versículo? Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Hay alguna versión que diga diferente a estas dos? A ver, y estamos hablando de hospedar físicamente o mentalmente. Porque físicamente tal vez no. Y si fuese físicamente que llegó el hermano o la hermana con la maletica, o llegó alguien por allá, en fin. No, venga hermano, siga. Venga y duerme acá. Acá hay una cama, un cuarto, una habitación especial para los huéspedes. Venga, siga. Esto físicamente. Pero mentalmente, ¿cómo hago yo para hospedar a mi hermano? Hospedaos mutuamente. Póngase en los zapatos del hermano. Si está pasando por dificultad económica, si está en un hospital, si no tiene trabajo, ¿qué debo hacer? Hospedarlo. ¿Hospedarlo dónde? Aquí en mi casa. Ay, yo puedo hacer algo por el hermano. Yo puedo hacer algo por mi hermanita. Vamos a colaborar. Que no tiene para la comida. Eso se llama practicar ¿qué? El amor. Practiquen el amor. Y eso nos conlleva ¿a dónde? Al perdón. Eso nos lleva ¿a dónde? ¿A ser qué? Humildes, pacientes, comprensivos. Desprendido de lo que tenemos. Es que esto no es mío, esto que Dios me dio es ¿para qué? Para que lo administre de la mejor manera. ¿Y cómo comienza esto? Primero, con la oración. Segundo, perdonándonos los unos a los otros en el amor del Señor. Y aquí, ¿qué nos está diciendo como tercero? Hospedar a la otra persona. ¿Pero dónde? En el corazón. Es decir, ponernos en su situación y dar de lo que esté a nuestro alcance para honrar, alabar y glorificar el nombre de Dios y alcanzar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora dice el versículo 10. Ojo, me gusta mucho este versículo. Que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. A ver, mis hermanos, yo no voy a hacer aquí concesión, a preguntarle uno por uno, ¿usted cuál es su don? Eso no me compete a mí. Usted, por allá en lo más profundo de usted, no me venga con el cuento que Dios no le dio a usted dones. Eso sí es mentira. Porque el apóstol Pedro está hablando aquí de múltiples dones.
Y hay una parábola que habla de los dones y los talentos, ¿cierto? Y que a uno se le dieron ¿cuántos? 5, 3, en fin. Y hubo uno que lo recibió solo uno. ¿Sí? Ustedes más que yo conocen esa parábola. Y entonces cuando Dios venga a pedirnos cuentas, ¿qué le vamos a decir? Tuve miedo porque usted es un Dios usted es un patrón que recoge donde no sembró y en fin, la excusa. ¿Esa va a servir? No, esa excusa no va a servir. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estuve preso en la cárcel y fuiste a visitarme. Porque estuve en el hospital y viniste a mí. En cuanto lo hiciste a uno de esos más pequeños, a mí también lo hiciste. Venid, benditos de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos oír esas palabras de nuestro Señor Jesucristo hacia cada uno de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Practicar qué? En primer lugar, la oración. En segundo lugar, el perdonarnos los unos a los otros. Y en tercer lugar, hospitalidad. ¿Y aquí qué nos está diciendo? Los dones. Bien, hermano. Versículo 10. Que todos como buenos administradores de los múltiples dones de Dios pongan al servicio de los demás el don que recibieron. Ojo, como dice la versión, pongan al servicio de quienes, de solamente los adventistas del séptimo día, solamente mi hermano, mi hermana. No, hermano, de los demás. Y saben, mis hermanos, usted y yo lo sabemos, es la mejor forma de predicar el evangelio, poniendo los dones que Dios depositó en nuestras manos al servicio de quién? De los demás. Bueno, esta pequeña meditación en esta mañana tiene como objetivo que usted descargue por allá dentro de usted cómo va a alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué le falta? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted y yo lo sabemos. ¿Qué tanto estoy orando? Usted y yo lo sabemos. Estoy siendo bueno y eso que no estoy hablando aquí. Luego cuando haya más tiempo hablamos de finanzas, de diezmos y ofrendas. Estamos hablando aquí de la parte netamente espiritual. Pero recordemos que los diezmos y las ofrendas nos llevan a complementar esa parte espiritual. ¿Sabe por qué lo digo, hermanos? Porque hay algunos que dicen, no, yo no llevo diezmo. Yo mejor llevo un mercado. No, yo no llevo ofrendas. Yo visito y yo llevo un mercadito a la hermana fulana. Porque eso el pastor se enrica y que tenemos todavía ese pensamiento algunos. Ese es un pensamiento de maldad. Ese es un pensamiento diabólico. Eso no es bíblico. Porque la Biblia dice claramente, traed todos los diezmos ¿a dónde? Todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. El que habla, que comunique palabra de Dios. ¿Usted qué tanto habla? Y cuando habla, mi esposa es testigo. Yo soy bueno para hablar. Muy hablador. Con todo el mundo entablo conversación. Jóvenes, jovencitas, viejos, adultos, en fin. Yo con todo el mundo hablo. ¿Pero de qué hablo?
Porque el apóstol Pedro aquí nos está recomendando, el que hable, ¿qué dice? Versículo 11, el que habla, que comunique palabra de Dios. Pero por allá en unas iglesias hay unos hermanos y hermanas que hablan de los demás. Eso no es aquí, ¿cierto? Y entonces pasamos al mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? No hablarás. Y aquí no está diciendo que hable, está diciendo que comunique, que informe. ¿De qué? Palabra de Dios. Aquí nos está mandando, ahí como decimos por ahí, debajo de la mesa nos está mandando a qué? A predicar el evangelio. Si usted es bueno para hablar, hable de qué. Me gustan por ahí algunos afiches que dicen, si viene a hablarme, háblame de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno, esas personas que somos habladores, tenemos esa gran virtud de entablar conversación con X o Y, y entonces tenemos la oportunidad de ¿qué? De presentarles la palabra de Dios. Pero si busco al vecino, al hermano, al familiar, al amigo, para hablar de fulano y de sutano, ojo mi hermano, no está logrando la santidad. No está yendo por el camino recto hacia la perfección. Al contrario, estamos faltando al mandamiento. Entonces, dice el versículo 11, el que habla, que comunique palabra de Dios. El que presta un servicio, hágalo consciente de que es Dios quien le da las fuerzas. Así, todo lo que hagan, Dios resultará glorificado por medio de Jesucristo, a quienes pertenecen gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Esto es impresionante. Estos, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, 4 versículos, hermanos, ojalá resáltelos. Resáltelos. Yo los estoy leyendo todos los días, esos 4 versículos. Y le pido a Dios de todo corazón que me ayude a practicarlos. Ahí está, en esos 4 versículos, ahí está la fórmula para alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Repito, la finalidad de esta pequeña meditación es crear conciencia, hermanos, de qué nos falta para alcanzar la santidad. ¿Qué nos falta para alcanzar la perfección? Y entonces vamos a repasar antes de hacer la oración y antes de cantar el himno. Lo primero que debemos hacer para alcanzar la santidad, ser juiciosos y sobrios para que puedan dedicarse a la ¿qué? A la oración. Ámense entrañablemente unos a otros, pues el amor alcanza el perdón de los pecados, por muchos que sean. Practiquemos de buen agrado la hospitalidad mutua. Que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongamos al servicio de los demás el don que recibimos. Versículo 11 y último versículo. El que habla, que comunique palabra de Dios. El que presta un servicio, hágalo consciente de que es Dios quien da las fuerzas. Así, en todo lo que hagan, Dios resultará glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén.